En 1923, Villa parecía vivir la vida de un ranchero cerca de Parral, Chihuahua. Estaba rodeado por los soldados que alguna vez comandó, ahora convertidos en sus amigos y guardaespaldas. Pero a principios del verano, los amigos poderosos de Obregón tramaron un complot, pues muchos de ellos aún le guardaban rencor a Villa. En 1923 se empieza a buscar personajes que se habían distinguido por tener afrentas contra Villa, algunos incluso que habían sido en algún momento compañeros de Villa. Suceden varias cosas que no podían haber sucedido si no hubiera una maquinación ya oficial. Y una de ellas es de que el cuerpo militar que está en Parral, el grupo militar, se retira de la ciudad, de manera que los ejecutores actúan prácticamente en la libre. En la calurosa tarde del 20 de julio, Villa y sus guardaespaldas iban manejando hacia su rancho en Canutillo, situado a pocas millas de la ciudad de Parral. Conforme iban avanzando por la calle principal, de repente una lluvia de balas que venían de los lados del camino impactaron por todo el auto, matando así a Villa y a 3 de sus hombres. Tanto Álvaro Obregón como su sucesor en la presidencia, Plutarco Elías Calles, habían peleado contra Francisco Villa. Vieron la oportunidad de eliminarlo del panteón oficial de los héroes revolucionarios. Cuando Calles se convirtió en presidente en 1924, implementó una iniciativa nacional sobre la educación que incluía a los pobres y a los analfabetas de las zonas rurales. También instituyó una reforma agraria y una laboral que comprendían solo lo necesario para mantener la paz. Parecía que por primera vez los trabajadores mexicanos tendrían uniones nacionales que los representarían. La más grande fue la CROM, la Confederación Regional Obrera Mexicana. La CROM le dio al Estado una fuerza importante, una fuerza política y una fuerza económica. También le dio la posibilidad de presentarse a sí misma como la heredera de los ideales económicos y sociales de la Revolución Mexicana. La CROM prosperó bajo el liderazgo del carismático dirigente Luis Napoleón Morones. Pero en 1925 pareció cambiar de dirección. Morones aceptó la invitación del presidente Calles para asumir el cargo de ministro de Industria y Comercio. Una de las características negativas que eran evidentes de la CROM fue que en la década de los 20 empezó el desarrollo de grupos corruptos, de jefes laborales, de los zares laborales, de los que Luis Morones fue uno de los ejemplos más fascinantes. Él comenzó a enfocarse más en dejar a los trabajadores a merced del gobierno que en usar al Estado para traer beneficios a la fuerza laboral. El periodo callista es interesante porque refleja precisamente todas las contradicciones que se están viviendo en este momento. Calles efectivamente adopta posturas cada vez más y más conservadoras, especialmente en materia agraria, porque le parece que son improcedentes, improductivas para el desarrollo de México. En 1928 termina el periodo de Calles. Álvaro Obregón es reelecto presidente. Pero antes de que asuma el cargo, en un banquete ofrecido en su honor, Obregón es asesinado. La violencia en los campos de batalla podía haber terminado en 1920, pero no el derramamiento de sangre.
En menos de una década, los presidentes Carranza y Obregón habían sido asesinados, al igual que los generales revolucionarios Villa y Zapata. La presidencia estaba en el limbo. Calles quería permanecer, pero por ley no podía ejercer el poder en 2 periodos consecutivos como presidente. Así que se las ingenió para establecer una serie de títeres como presidentes. Calles era llamado el jefe máximo. Para 1934, el impacto de la Gran Depresión Mundial golpeó a México. Creció el descontento. Era palpable. La gente podía verlo y sentirlo. Ahora, con la depresión, el desempleo se disparó. Otra tormenta se avecinaba oscureciendo el horizonte. Así que este cabal político se dio cuenta de que debía haber algún grado de reconocimiento de esta creciente impaciencia, descontento y enojo sobre lo que estaba sucediendo en México debido al impacto de la depresión. El escenario estaba puesto y los años 1932, 33 y 34 fueron la preparación para la llegada de una nueva, diferente e importante fase en la historia de la Revolución Mexicana, el periodo de Lázaro Cárdenas. Calles lo veía como un líder militar que siempre le había sido leal. Lo creía una especie de moderador, pues cuando fue gobernador de Michoacán, había ayudado a los campesinos, pero no había sido radical. Así Cárdenas se convirtió en el candidato del PNR, el Partido Nacional Revolucionario. En 1934, Lázaro Cárdenas se lanzó a la presidencia. Ganó por aplastante mayoría y México celebró. Cárdenas hizo alianzas con líderes militares clave y con líderes civiles clave. Y así comenzó a hacerse independiente del jefe máximo. Siendo él mismo de origen humilde, Cárdenas estaba decidido cuando subió a la presidencia en 1934 a dar a la gente de México un nuevo y mejor trato. Cárdenas empezó a implementar algunos de los cambios más significativos, como el plan sexenal, entre otros que habían sido prometidos en la Constitución del 17, y que los presidentes anteriores no habían logrado realizar. Así que Calles comenzó a recibir llamadas telefónicas. ¿Qué demonios está pasando? Este hombre de verdad cree que es presidente. Él realmente cree que puede hacer todas esas cosas que usted dijo que no haría. Así que hombres de negocios lo estaban llamando porque los trabajadores estaban en huelga. Los terratenientes lo llamaban porque los campesinos estaban tomando las tierras que eran de ellos. La gente estaba demandando salarios más altos. Así que el jefe máximo dijo: bien, voy a enseñarle quién manda. Empezó llamando a sus exgenerales y a sus amigos de negocios, exponiéndoles la posibilidad de quitar a Cárdenas del poder, como el jefe máximo ya lo había hecho en 3 ocasiones en el pasado. Pero esta vez fue el nuevo presidente quien volteó las cosas contra Calles. Mientras dormía, un oficial militar entró en su recámara y le dijo: está usted arrestado, venga conmigo. Lo llevó al aeropuerto, lo puso en un avión y le dijo: no regrese, porque sería muy malo para su salud. Así que el 16 de abril de 1936, Plutarco Elías Calles, el ex jefe máximo de México, aterrizó en un aeropuerto en San Antonio, Texas. Al bajarse del avión, parecía que estaba de color verde, porque no podía creer no solo que lo hubieran corrido de México, pero sospecho que entre otras razones por las cuales lucía tan pálido, era que tampoco podía creer que aún estuviera vivo.
Cárdenas persiguió una reforma agraria. Estructuró el proceso para que todos los campesinos en el país se unieran y prosperaran. 50 millones de acres de tierra fueron regresados a los campesinos. Inició reformas laborales que mejoraron las condiciones en las minas y en las fábricas, dándole a los trabajadores un poder que jamás habían tenido.